En el video anterior hablamos sobre los intereses de las cesantías, que ya saben, equivale al 12% anual, proporcional al tiempo trabajado. Notamos que había unas controversias frente a la fórmula, frente a cómo se liquidaban. Algunos me decían que era más fácil liquidar si es 1% mensual. Y quiero que hagamos un ejercicio práctico para aclarar algunas dudas, algunas situaciones que llevaron a que grabara el video y pudiera poner ese tipo de fórmula. ¿Listo? Entonces, quiero hacer algo práctico en la calculadora del Ministerio de Trabajo, que es una herramienta que por lo general frecuentan mucho para hacer liquidaciones. Y entonces aquí nos pueden dar algunos datos frente a cómo están haciendo la liquidación en el sector privado. Bueno, tenemos que fecha inicial, fecha de corte, y vamos a trabajar con un salario de 2 millones de pesos, que es el salario mínimo, el salario vital. Ha sido de controversias, pero que ha llegado muy bien a la clase trabajadora, organizaciones sociales, sindicales, manifestado que eso fue una buena apuesta para la clase trabajadora, y por lo tanto se debe liquidar con esos factores. ¿Sí? De salario mínimo, auxilio de transporte, que en su conjunto dan 2 millones de pesos. Vamos a hacer un ejercicio muy práctico con un solo mes. Vamos a poner un mes que por lo general es un normal encontrar ese tipo de contratación de meses, tiempos muy fijos, de temporalidades, porque hacen un reemplazo, porque las personas salen a licencia, las empresas salen a buscar quienes hagan ese tipo de trabajo por un tiempo. Entonces, por eso vamos a utilizar ese tiempo, ¿sí? Y miramos qué diferencias hay. Entonces, si yo tengo 1 de enero, vamos a 31 de enero, 2 millones de pesos, y miramos cuánto nos da eso con la calculadora y lo que teníamos. Resulta que acá nos da 30 días, 2 millones de pesos, 166.667 pesos, y los intereses 1.667. Sí, esto es el 1% cuando tienen como base las cesantías, que ha sido como la controversia. Si nosotros calculamos, hacemos este cálculo, pero de 2 millones de pesos, ¿sí? Y decimos que las cesantías al año son 12%, el 1% mensual, entonces si lo calculamos por el 1.01, ¿sí? Nos daría 20.000 pesos. Y aquí está el tema de la discusión. ¿Por qué pongo esta fórmula? Resulta que esta fórmula del 1% mensual, que por me da 20.000 pesos, pero en la calculadora me dice que me da 1.667, obedece a la reforma laboral que se dio el año pasado. En junio del año pasado fue aprobada la reforma laboral, y en el artículo 64, el parágrafo 2, puso algo nuevo. Ya lo nuevo que cambia, que fue controversial, lo anunciaron, hizo un video explicando esto del 1%, donde las partes podrán acordar por escrito la mensualización de los intereses sobre las cesantías, pagando al trabajador el 1% del salario base de liquidación, compuesto por el salario mensual sumado al auxilio de transporte en los casos en que éste hubiera lugar. Ya no es el tema de las cesantías, como va diciendo, es la base salarial. O sea, cambia la fórmula. Y eso han sido controversias, porque cuando hay provisiones, las provisiones que hacen las empresas siempre lo han hecho con el 1%, por lo general, digamos. Conozco provisiones que toman la anualidad, la dividen entre 12, y entonces con eso provisionaban. O sea, hacían un cálculo simple, pero cuando liquidaban efectivamente, por ese tipo de fórmulas, era menor. Ahora cambia el 1% de la base salarial. Entonces, el 1%, ¿sí? De estos 2 millones de pesos, pues eran 20.000 pesos, ¿sí? Efectivamente. Pero ¿qué pasa? Entonces voy acumulando. Si tengo 3 meses, pues eso serían 60.000 pesos, ¿sí? Por 3, entonces tenemos 60.000, así de simple. Pero si nosotros nos vamos a la calculadora 3 meses, vamos a poner aquí la fecha de enero, febrero, marzo 31. Vamos a liquidar estos mismos 2 millones de pesos. Tenemos que 90 días, 500.000 de las cesantías y 15.000 pesos de intereses. 60.000 frente a 15.000. Es una diferencia grande, y esa es la controversia ahora. Resulta que la modificación de esta fórmula modifica lo que va a ser la ley 50 del 90, se anexa. Entonces van a encontrar que hay dos formas de liquidar, si es mensual o si es con el tiempo acumulado. Y como el uno dice que tiene que ser por escrito, porque se percibía incluso de que podría salir perdiendo si usted le paga mensual. Resulta que ahorita, si le liquidan con ese tipo de fórmulas, pues el que va a salir perdiendo es el que tiene un contrato donde no acordaron los intereses mensuales. Entonces, cuando le vayan a liquidar, va a recibir menos. Y esa controversia se va a extender, porque no es lógico que la entidad, la empresa,
tenga los intereses de las cesantías en su poder y al final de la vinculación, cuando es un contrato temporal a menor de un año, perciba menos que pagándoselo mensual. Entonces, eso va a generar una controversia y aquí cabe otra situación frente a eso. Y es que en el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo contempla el principio de favorabilidad o principio de favorabilidad que conocemos. En caso de conflicto o de duda sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo, prevalece la más favorable al trabajador. Va a existir un principio de favorabilidad frente a la fórmula. Hay dos fórmulas en este momento. Una para los mensualizados, otras para los que no tengan este acuerdo mensual y puedan extenderse durante el contrato. Entonces, van a perder. Entonces, sí es necesario aclarar esto, aclarar las fórmulas, porque hay un cambio en el Código Sustantivo del Trabajo, en la Ley 50 del 90, frente a la liquidación de los intereses de cesantías. Es por eso que hago esta aclaración. No es un invento, no es porque esté mal, sino que es algo que generaba dudas, generaba controversia, y para este año se tienen que acondicionar tanto esa calculadora que es muy utilizada, entonces puede percibirse que la gente está ganando menos, así tenga un acuerdo mensual, la calculadora debe tener cuándo es un acuerdo mensual, si es trimestral o eso siga normal con su fórmula, pero sí establecer que también hay unos principios que en la ley laboral prevalece al trabajador o trabajadora cuando ayuda. Así que los invito a que compartan, que sigan debatiendo, se lean esta nueva reforma, porque es necesario establecer nuevos criterios y también actualizar el tema normativo, así como las fórmulas para liquidar los intereses de sanción.